Bueno, se me cortó el video, no sé dónde había quedado con la lectura. Pero bueno, había leído cuando Zeus... una aclaración. Antes me filmé con media cara que no se me ve. Bueno, lo que importa es que ustedes me tienen que escuchar, no ver. Así que bueno, ahora ya salió. Toda cosa de principiante sale mal, pero después, bueno, se corrige. Había leído hasta que Zeus pone en la balanza cuál de los dos, troyanos y griegos, pesa más. Cuál de los dos va a tener más muerte, y es el de los griegos. O sea que los troyanos siguen con una nueva batalla ganada, ¿sí? Fíjense que en el capítulo 8, después de que habla de que las dos tropas se retiran, yo acá lo tengo con el verso número 93, pero no sé cómo lo tendrán ustedes, donde dice: mientras el anciano se daba prisa a cortar con la espada las correas del caído corcel, vinieron por entre la muchedumbre los veloces caballos de Héctor, tirando del carro en que iba tan audaz guerrero. Y el anciano perdiera allí la vida, si al punto no lo hubiese advertido Diomedes, valiente en la pelea, el cual, vociferando de un modo horrible, dijo a Ulises: la Artíada del linaje de Zeus, Ulises, fecundo en ardides, ¿a dónde huyes, confundido con la turba y volviendo la espalda como un cobarde? Mira que alguien, mientras huyes, no te clave la lanza en el dorso. Pero aguarda y apartaremos del anciano al feroz guerrero. Así dijo, y el paciente divino Ulises pasó sin oírlo, corriendo hacia las cóncavas naves de los aqueos. El Tírida, aunque estaba solo, se abrió paso por las primeras filas, y deteniéndose ante el carro del viejo Nélida, pronunció estas aladas palabras: oh anciano, los guerreros mozos te acosan y te hallas sin fuerzas, abrumado por la molesta senectud. Tu escudero tiene poco vigor y tus caballos son tardos. Sube a mi carro para que veas cuáles son los corceles de Tros y que quité a Eneas, el que pone en fuga a sus enemigos, y cómo saben tanto perseguir acá y acullá en la llanura, como ir ligeros. De los tuyos cuiden los servidores, y nosotros dirijamos estos hacia los troyanos, domadores de caballos, para que Héctor sepa con qué furia se mueve la lanza en mis manos. Dijo, y Néstor, caballero gerenio, no desobedeció, encargándose de sus yeguas los bravos escuderos Esténelo y Eurudimonte valeroso, y habiendo subido ambos héroes al carro de Diomedes, Néstor cogió las lustrosas riendas y avispó a los caballos, y pronto se hallaron cerca de Héctor. Bueno, fíjense que acá, en este canto 8, ya está nombrando tanto a Ulises, protagonista de la Odisea, y también a Eneas, figura troyana que va a retomar Virgilio como el héroe de la Eneida. ¿Estamos? Fíjense que acá ya aparecen los vestigios por los cuales Homero trazó la trama principal y después Virgilio toma, ¿sí? Eneas, fíjense que el epíteto que utiliza para los troyanos es domadores de caballos. ¿Se acuerdan que el epíteto era esta función retórica donde nombraban a el personaje con la virtud que lo poseía, ¿sí? Por ejemplo, cuando nombra a la diosa Afrodita, o Atenea, la de los ojos de lechuza y demás, ¿sí? Esos son los epítetos que vayan teniéndolos en cuenta a la hora de que van leyendo, y anótenlos, ¿sí? Para ver cómo dicen a Héctor, cómo le dicen a Paris, cómo a los troyanos, cómo a los aqueos, cómo a cada uno de los personajes. Fíjense que Homero les ponía un epíteto, ¿sí? Entonces, Ulises, fíjense, fecundo en ardides es el epíteto de Ulises, ¿tá? Ardides, en ideas, ingenioso. Fíjense después lo que hizo con el caballo de Troya y después lo que sucede en la Odisea. Nombra a Ulises y a Eneas, ¿sí? Que dice: sube a mi carro para que veas cuáles son los corceles de Tros que quité a Eneas,
el que pone en fuga a sus enemigos, y cómo saben tanto perseguir acá y acullá en la llanura como huir ligeros. ¿Sí? Fíjense que Eneas ya era un combatiente, un soldado troyano, actuando, batallando en esta guerra de Troya, y que era bueno con el carro, con los caballos, que después cuando lean la Eneida de Virgilio van a saber por qué está esta relación acá. Así que bueno, fíjense cómo es. Por eso elegí el capítulo 8, fructífero, no solo en cuanto a mitología. ¿Por qué? Porque la mitología, ¿se acuerdan que les dije? Los dioses deciden mantenerse, Zeus decide y obliga que todos los dioses y diosas deben mantenerse abstractos, parados, neutros, no deben intervenir en la batalla. Entonces ahí se van a ver los resultados de los humanos en la tierra. ¿Cuál es el resultado? A través de la balanza que Zeus pesa. Según el que pesa más, fíjense cómo es la metáfora, ¿no? El que más iba cerca de la tierra eran los vencidos, que eran los griegos. Y el que más subía, ¿sí? O sea, el que más bajaba iba cerca de la tierra. Y el que más subía eran los troyanos, iban cerca del cielo junto con los dioses, entonces eran los ganadores de la batalla. ¿Estamos? Fíjense cómo se explica mediante un hecho mitológico, ¿sí? O supeditado a la creencia, la ganancia de una batalla. En vez de decir, bueno, perdieron porque tenían menos hombres o eran menos rudos, ¿no? ¿Sí? Pierde porque Zeus con la balanza hizo el pesaje y dijo, bueno, están más cerca los troyanos del cielo, listo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo son esas explicaciones? Acá entra la ficción, entra la verosimilitud. ¿Está? Bien. Bueno, después sigue el capítulo 8, que yo les recomiendo que lo sigan leyendo, ¿sí? Pero para que vean cómo se ven todos los aspectos. No sé, ya les digo en qué lectura están ustedes, cómo va la lectura de las obras, pero bueno, más o menos para que vean un ejemplo de cómo es esta temática de la mitología está inserta. De la Odisea, para ver también cómo está plasmado, elegí leer el canto 5. En el canto 5 bien. Canto 5. Eos se levantaba del lecho, dejando al ilustre Titón para llevar la luz a los inmortales y a los míseros hombres, cuando los dioses se reunieron en junta, sin que faltara Zeus altitonante, cuyo poder es inmenso. Y Atenea, trayendo a la memoria los muchos infortunios de Odiseo, los refirió a las deidades, interesándose por el héroe que se hallaba entonces en el palacio de la ninfa. Esto en la Odisea es cuando Odiseo, o Ulises, estaba en la isla de Calipso, de la diosa Calipso, que se había enamorado de él y que no le dejaba salir de esa isla porque lo quería poseer para ella, ¿sí? Entonces, al ver esto, los dioses hicieron una junta y dijeron lo siguiente: Padre Zeus, felices y sempiternos dioses, ningún rey que empuñe cetro sea benigno, ni blando, ni suave, ni emplee el entendimiento en cosas justas. Antes, por el contrario, obre siempre con crueldad y lleve a cabo acciones nefandas, ya que nadie se acuerda del divino Odiseo entre los ciudadanos sobre los cuales reinaba con el afecto de un padre. Hállase en una isla atormentado por rudos pesares, en el palacio de la ninfa Calipso, que la detiene por fuerza, y no le es posible llegar a su patria porque le faltan naves provistas de remos y compañeros que le conduzcan por el anchoso dorso del mar. Y ahora quieren matarle al hijo amado, así que torne a su casa, pues ha ido a la sagrada Pilo y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre. Fíjense cómo los dioses van relatando cómo está la historia. Odiseo capturado por la ninfa, mientras que Telémaco viaja a Pilos a buscar a su padre y está en peligro de muerte. Esta es Atenea, ¿sí? Acuérdense que Atenea fue la que incentivó a Telémaco
a que vaya a buscar a su padre, ¿sí? Es la diosa que estaba de parte de los griegos en la Ilíada, también lo está de parte de los griegos, o por lo menos de la familia de Ulises, de Odiseo, en esta obra, ¿sí? Ella le contó cómo era la historia a Zeus. Respondióle Zeus, que amontona las nubes. Ahí hay otro epíteto, fíjense, que Zeus que amontona las nubes, ya lo vi en la Ilíada, lo leí recién. Y también en la Odisea, fíjense la continuidad de la Edo, ¿sí? Del poeta que lo cantó, ¿sí? Utiliza los mismos recursos en las dos obras. Vayan sacando los epítetos. Respondióle Zeus que amontona las nubes. Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿No formaste tú misma ese proyecto, que Odiseo al tornar a su tierra se vengaría de aquellos? Pues acompaña con discreción a Telémaco, ya que lo puedes, a fin de que se restituya incólume a su patria y a los pretendientes que están en la nave tengan que volverse. Dijo, y dirigiéndose a Hermes, su hijo amado, Hermes, que si se fijan en la fichita, es el mensajero varón de los dioses, ¿sí? Es el enviado de Zeus. Dijo, y dirigiéndose a Hermes, su hijo amado, le habló de esta suerte. Hermes, ya que en los demás eres tú el mensajero, ve a decir a la ninfa que hermosas trenzas nuestra firme resolución, que Odiseo torne a su patria, para que el héroe emprenda el regreso sin ir acompañado por los dioses ni por los mortales hombres. Navegando en una balsa fuertemente trabada, llegará en 20 días y padeciendo trabajos a la fértil Esqueria, la tierra de los feocios, que por su linaje son cercanos a los dioses, y ellos le honrarán cordialmente, como a una deidad, y le enviarán en un bajel a su patria tierra, después de regalarle bronce, oro, vestidos y tantas cosas como jamás sacara de Troya si llegase indemne con la parte de botín que le correspondiese. Dispuesto está por la Moira que Odiseo, por la muerte, ¿no? Que Odiseo vea a sus amigos y llegue a casa de alta techumbre y a su patria. Fíjense que los dioses ya decidieron que él iba a pasar por infortunios, pero que iba a llegar a su casa rico, aún más rico que con el botín que hubiera sacado de Troya si lo hubiera podido sacar, pero que él iba a regresar y que iba a hacer venganza a los pretendientes. Sí, fíjense que esto ya está dicho por los dioses, entonces lo que después se va a cumplir en la tierra. Así habló. El mensajero Argifontes no fue desobediente, al punto actó a sus pies los aéreos y divinos talares que le llevaban sobre el mar y sobre la tierra inmensa con la rapidez del viento, y tomó la vara con que aduerme los ojos de los hombres o la despierta. Teniéndola en las manos, el poderoso Argifontes emprendió el vuelo, y al llegar a la Pieria, bajó el ponto y comenzó a volar rápidamente, como la gaviota que pescando peces en los grandes senos del mar estéril, moja en el agua salobre sus túpidas alas. Tal parecía Hermes volando a ras de las espantables olas. Cuando hubo arribado a aquella isla tan lejana, salió del violáceo ponto, saltó en tierra, prosiguió su camino hacia la vasta gruta, donde moraba la ninfa de hermosas trenzas, y la halló dentro. Ardía en el hogar un gran fuego, y el olor del hendible cedro y de la tuya, que en él se quemaban, se difundían por la isla hasta muy lejos, mientras ella, cantando con su voz hermosa, tejía en el interior con lanzadera de oro. Rodeando la gruta había crecido una verde selva de chopos, álamos y cipreses olorosos, donde anidaban aves de luengas alas, búhos, gavilanes y cornejas marinas de ancha lengua a las que sustenta el ponto. Allí mismo, junto a la honda cueva, extendíase una viña floreciente, cargada de racimos en sazón, y 4 fuentes manaban muy cerca la una de la otra, dejando correr en varias direcciones sus aguas cristalinas. Fíjense acá cómo la trama
¿sí? La trama narrativa se desdibuja con la trama descriptiva de la cueva de donde está la ninfa. Cómo el poeta apela a tanta descripción de un lugar que quizá no conoce, pero hasta describe los animales que hay, cómo es el movimiento, cómo es la tranquilidad, ¿sí? Fíjense la gran descripción que hace, ¿sí? Y esa descripción era oral, era de memoria, ¿estamos? Así que, qué gran obra. Detúvose Hermes a contemplar aquello, y después de admirarlo, penetró en la vasta gruta y fue reconocido por Calipso, la divina entre las diosas. Fíjense que en el apunte corto, en el apunte ustedes tienen quiénes eran las ninfas, cómo eran, y ahí la van a encontrar Calipso y cuál es la definición que tienen. Eso ténganlo en cuenta para ir entendiendo. ¿Estamos? Y fue reconocido por Calipso, la divina entre las diosas, otro epíteto, desde que a ella se presentó, que los inmortales se conocen todos por muy apartados que vivan, pero no halló al magnánimo Odiseo, que estaba llorando en la ribera, donde tantas veces, consumiendo su ánimo con lágrimas, suspiros y dolores, fijaba los ojos en el ponto estéril y derramaba copioso llanto. Y Calipso, la divina entre las diosas, fíjense otra vez el epíteto, hizo sentar a Hermes en magnífico sitial y le interrogó de esta suerte: ¿por qué, oh Hermes, el de la vara de oro? Otro epíteto, ¿sí? Vayan marcando los epítetos, ¿sí? Porque se los voy a pedir. Caro y venerable, vienes a mi morada. Antes no solía frecuentarla. Di qué deseas, pues mi ánimo me impulsa a realizarlo si puedo y es factible. Pero sígueme, a fin de que te ofrezca los dones de la hospitalidad. Habiendo hablado de semejante modo, la diosa le puso delante una mesa que cubrió de ambrosía, el cáliz con que se alimentaban los dioses, y mezcló el rojo néctar. Allí bebió y comió el mensajero, y cuando hubo cenado y repuesto su ánimo, respondió a Calipso con estas palabras: Me preguntas, oh diosa, a mí, que soy Dios, ¿por qué he venido? Voy a decírtelo con sinceridad, ya que así lo manda Zeus. Me ordenó venir sin que yo lo deseara. ¿Quién recorrería gustoso las inmensas salobres aguas donde no hay ciudad alguna, residencia de hombres mortales que hagan sacrificios a los dioses y les ofrezcan selectas hecatombes? Pero no le es imposible a ningún dios ni transgredir ni dejar sin efecto la voluntad de Zeus, que lleva la égida. Dice que está contigo un varón, que es el más infortunado de cuantos combatieron alrededor de la ciudad de Príamo durante 9 años, y en el 10º, habiéndola destruido, tornaron a sus casas, mas en la vuelta ofendieron a Atenea, que concitó contra ellos los vientos y el alborotado mar. En las olas hallaron la muerte sus esforzados compañeros, y a él trajéronlo acá el viento y el oleaje. Zeus te ordena que a tal varón le permitas que se vaya cuanto antes, porque su destino no es morir lejos de los suyos, sino verlos, regresando a su alta mansión y a la patria tierra. Tal dijo. Estremecióse Calipso, la insigne diosa, y respondió con estas palabras aladas: Sois, oh dioses, malignos y celosos como nadie, pues sentís envidia de las diosas que no se recatan de compartir su lecho con los hombres a quienes han tomado por esposos. Así, cuando Eos, de rosáceos dedos, arrebató a Orión, les tuvisteis envidia vosotros los dioses, que vivís sin cuidados, hasta que la casta Artemis, de áureo trono, le mató a Ortigia, alcanzándole él con sus suaves flechas. Asimismo, cuando Deméter, la de hermosa cabellera, cediendo a los impulsos de su corazón, juntóse en amor y lecho con Yación en una tierra noval labrada 3 veces, Zeus, que no tardó en saberlo, mató al héroe, hiriéndole con el ardiente rayo. Así ahora me tenéis envidia, oh dioses, porque está conmigo un hombre mortal, a quien salvé cuando bogaba solo y montado en una quilla, después que Zeus hubo hendido su nave en mitad del vinoso Ponto con el fuego celeste.
Allí acabaron la vida sus fuertes compañeros, mas a él trajéronle acá el viento y el oleaje, y le acogí amigablemente, le mantuve y díjele a menudo que le haría inmortal y libre de la vejez para siempre jamás. Fíjense que hasta acá Hermes hizo el discurso de todo lo que le pasó a Odiseo hasta llegar a la isla de esta ninfa que lo acogió y lo cuidó. Mientras que la ninfa le reclama a los dioses que sean envidiosos de por qué tanto las diosas como los dioses, no pueden dejar que un amor entre un mortal y una diosa se consuma. Por eso fíjense que acá les nombra diferentes personajes que si los quieren buscar van a encontrar diferentes mitos, ¿sí? El de Demeter con Jasón, el de Orión, ¿sí? Eos y Orión. Entonces ahí esos ya son historias que pertenecen a la mitología, ¿sí? Por tal lo está hablando un personaje de la mitología que es una ninfa, pero fíjense que hay historias cruzadas que se comparan con historias verdaderas que están pasando en la obra, ¿tá? Si quieren lean los mitos para saber y comprender más lo que quiere decir Calíope a Hermes. O sea que le está queriendo decir que los dioses están envidiosos de que se pueda consumar, que ella como diosa pueda tener un mortal como esposo en su propio lecho. Y que por eso ahora lo mandaban a él para arrebatárselo como habían hecho los demás en los distintos mitos. Pero ya que no le es posible a ningún dios transgredir ni dejar sin efecto la voluntad de Zeus, señor de la égida, váyase aquel por el mar estéril, si ése lo incita y se lo manda. Con todo, no me es hacedero despedirle, porque no poseo bajeles bien provistos de remos, ni hombres que le lleven por el ancho dorso del mar, aunque le aconsejaré de muy buena voluntad, sin ocultarle nada, para que llegue sano y salvo a su patria lejana. Replicóle el mensajero Argifontes. Fíjense que nombra a Hermes, que es uno de los nombres, o Argifontes, el otro nombre. Replicóle el mensajero Argifontes. Despídele pronto y teme la cólera de Zeus, no sea que este dios, irritándose, se ensañe contra ti en lo sucesivo. O sea que lo tenía que dejar libre rápido. Además, no solamente Zeus miraba de que una diosa no puede estar con un mortal, sino que Odiseo estaba sufriendo y además el destino de él era llegar a su casa. En diciendo esto, partió el poderoso Argifontes y la veneranda ninfa, oído el mensaje de Zeus, fue a encontrar al magnánimo Odiseo. Hallóle sentado en la playa, que allí se estaba, sin que sus ojos se secasen del continuo llorar, y consumía su dulce existencia suspirando por el regreso, pues la ninfa ya no le era grata. Obligado a pernoctar en la profunda cueva, durmiendo con la ninfa que le quería sin que él la quisiese, pasaba el día sentado en las rocas de la ribera del mar y consumiendo su ánimo en suspiros y dolores, clavaba los ojos en el ponto estéril, ponto es el mar, ¿no?, y derramaba copioso llanto. Llegábanse a él la divina entre las diosas y le dijo: desdichado, no llores más, ni consumas tu vida, pues de muy buen grado dejaré que partas. Ea, corta maderos grandes, y ensamblándoles con el bronce, construye una espaciosa balsa y cúbrela con piso de tablas para que te lleve por el oscuro ponto. Yo pondré en ella pan, agua y rojo vino, regocijador del ánimo, que te librarán de padecer hambre, y te daré vestiduras. Haré que sople próspero viento a fin de que llegues sano y salvo a tu patria tierra, si así lo quieren los dioses que habitan en el vasto cielo, los cuales me aventajan lo mismo en formar propósitos que en llevarlos a término. Fíjense, como que le quiere decir que los dioses fueron los dioses porque los dioses se enojaron con Odiseo, que eso lo leyeron en los capítulos anteriores, lo que lo llevaron hasta ahí, o sea que fue el destino lo que lo llevó hasta ahí, y ahora son ellos mismos las que se lo arrebatan. Tal dijo, estremecióse el paciente Odiseo y respondió con estas aladas palabras: algo revuelves en tu pensamiento, oh diosa, y no por cierto mi partida, al ordenarme surcar en frágil balsa el gran abismo del mar,
tan terrible y peligroso, que no lo pasarán fácilmente naves de buenas proporciones, veleras favorecidas por el soplo de Zeus.